Este es un juego que tuve la oportunidad de disfrutar cuando era más chico y a lo largo de los años lo sigo viendo y me sigue pareciendo igual de bueno. Y esto es interesante porque no es lo mismo jugarlo con 5, 10 o 20 años, pero si lo pensamos un poco más, en realidad es exactamente el mismo juego. Quiero decir, la historia no cambia, las mecánicas tampoco, pero hay un aspecto que a veces se nos pasa por alto y es precisamente cómo nosotros entendemos al juego. Porque con 5 años puede ser que solamente nos guste por el simple hecho de que le estamos disparando a cuanta persona se nos cruce. Con 10 años entendemos un poco más y medio que la historia empieza a tener algo de sentido, pero ya con 20 ahí es donde estamos curtidos realmente para entender en su totalidad este juego. Sin embargo, contrario a lo que nosotros podemos opinar, ya desde su desarrollo parecería que el juego estaba condenado al fracaso, y me resulta súper curioso, a decir verdad, cómo los desarrolladores lograron revertir esta situación. Así que hoy, amigos y amigas, quiero que nos centremos en el juego que se encargó de cementar las bases para esta franquicia, y por supuesto estoy hablando nada más ni nada menos que del primer Max Payne. Siempre digo que para entender cómo una obra de arte fue creada, casi que tenemos que meternos en la cabeza del artista para poder entender qué es lo que quería comunicar, pero sobre todo el contexto que estaba transitando. Así que me parece que vamos a arrancar por Remedy, la empresa que desarrolló este juego. Para que te des una idea, se fundó en el año 95 en Finlandia y Max Payne recién salió a la venta 6 años después, en el año 2001. Pero entonces, ¿qué pasó en el medio? Bueno, un año después de su creación, lanzaron Death Rally, un juego de autos donde nuestro único objetivo era destruir a nuestros oponentes, y el mismo solamente había sido lanzado para DOS, aunque posteriormente llegaría a Windows. Ahora, vos fijate lo que tenía para ofrecer la competencia incluso 2 años antes. Este juego que ves a la derecha es el primer Need for Speed que salió, y lo hizo en el año 94, y a su lado tenés el primer título de Remedy, y yo sé que podrás decirme que esto no es lo mismo y bla bla bla, pero el punto está en que si tenés que elegir entre uno y el otro, me parece que ya sé con cuál te quedarías. Así que, visto lo visto, parecería que Remedy estaba condenada desde su lanzamiento, pero por suerte para los finlandeses esto no fue así. Curiosamente, a su juego no le fue particularmente mal, ni con las críticas ni con las ventas, y esto claro está si entendemos el contexto, porque recordemos que por aquellos años existían muchas copias que se entregaban en revistas y demás. A esto se lo conocía como shareware, donde generalmente podías jugar algún nivel de un juego y si te gustaba, después lo terminabas comprando. Este modelo se puso de moda por aquellos años y uno de los principales responsables sería Apogee Software, los publishers de Duke Nukem, Commander King o el Wolfenstein 3D, por ejemplo. Colosos indiscutibles de la industria que utilizaban el shareware como forma de publicitar sus juegos y así conseguir más ventas. Pero acá es donde viene lo interesante. Ya sea por casualidad o un plan perfectamente orquestado, el primer juego de Remedy fue desarrollado íntegramente por ellos. Sin embargo, sería publicado por Apogee Software. Y en vista y considerando que logró vender 90.000 unidades, además de recibir un promedio muy sólido de 7 sobre 10, mires la crítica que mires, la verdad es que Apogee mostró interés y les ofreció financiar una secuela del Death Rally. Sin embargo, la gente de Remedy prefería desarrollar algo del género de disparos, posiblemente por el éxito de franquicias que te nombré anteriormente, y Apogee le dio luz verde con este proyecto. Y acá habrá un paréntesis chiquito, después del año 96, Apogee cambió su nombre a 3D Realms, que sigue siendo como se los conoce hasta el día de hoy. Cierro paréntesis. Si miramos el desarrollo per se del Max Payne, déjenme decirles que esto fue bastante turbulento, sobre todo porque sí, a su primer juego le había ido bien, pero ¿habían conseguido un presupuesto realmente abultado para el segundo? La verdad es que no, y es por esto que los desarrolladores tuvieron que ingeniárselas muy pero muy bien para no pasarse de este presupuesto y que tuvieran que salir a pedir ayuda financiera, o peor aún, que el juego jamás salga a la luz. Así que como primer medida decidieron crear el motor gráfico desde cero, y sí, ya sé que parece que te estoy jodiendo, pero créeme que no. Puede parecer una contradicción, pero según su punto de vista, esto los ayudaría a ahorrar mucha guita, y errados la verdad es que no estaban. Ahora van a entender el porqué. Resulta que hay un pequeño detalle que omití y ahora que lo pienso es muy importante. La cuestión es que varios miembros de Remedy habían formado parte de Future Crew, un grupo encargado de desarrollar demos. Estas demos servían para probar las capacidades de las computadoras por aquella época. Vendrían siendo básicamente como los benchmarks que utilizamos hoy en día. Y justamente la única forma de probar qué tan buena resulta, por ejemplo, una placa de video, es llevándola al máximo, y esto generalmente se logra haciendo que corra alguna animación pesada. Pero claro, esta animación no es un videíto, es literalmente renderizar algo en tiempo real y para eso se necesita un motor gráfico. ¿Más o menos ves por dónde va la cosa? Evidentemente, cuando se crea Remedy, los miembros fundadores tenían experiencia con los motores gráficos, así que no fue una decisión tan loca crear su propio motor. Vos ponete a pensar los beneficios que esto les traía. Por un lado, podían optimizar el juego a su gusto y no tenían que estar aprendiendo el motor de otra empresa porque, bueno, básicamente lo habían creado ellos, ¿no? Pero por sobre todo, no tenían que pagar la licencia de otro motor, y quizás este último punto fue el que hizo que se decantasen por esta opción. Este es uno de los puntos más cruciales en el desarrollo de este juego, pero hay uno más, uno que hasta el día de hoy los que hayamos jugado Max Payne recordaremos, para bien o para mal, pero sé que estuvo presente. Claramente estoy hablando de la forma que tenía este juego de comunicarnos la historia, ya que se hacía uso de estas cinemáticas que estás viendo en pantalla, las cuales toman inspiración de las novelas negras que, por si no tenés idea de lo que te estoy hablando, hagamos un pequeño parate y veámoslo juntos. Este nombre de novela negra es como nosotros en español conocemos a lo que en francés se llama, y no lo voy a pronunciar pero te lo dejo en pantalla, roman noir.
Y por las dudas, Roman no tiene nada que ver con romano. Esta palabra en francés significa novedoso y noir significa negro. Y quiero parar un segundo acá para decirte que si por alguna razón querés leer alguna de estas novelas en formato físico, bueno, primero que nada averigua bien qué es lo que te interesa y una vez que lo tengas resuelto, fíjate si no te conviene traértelo de afuera con la gente de ProImport. Yo la verdad es que no sé desde qué país estés viendo esto, pero al menos acá en Argentina a veces se nos dificulta traer cosas del exterior, así que aprovecha y que nada se interponga entre vos y la lectura. Te dejo sus links en la descripción. Siguiendo con lo que te estaba diciendo, esto en otras palabras podríamos decir que es una novela policíaca y como a verlas las hay de todo tipo. Sin embargo, una combinación muy interesante surge de estas mismas con los cómics. Y es precisamente el camino que los desarrolladores eligieron para contarnos los sucesos que veremos a lo largo de todo el juego. Y déjenme decirles que esto funciona en muchos niveles. Vos ponete a pensar que tenemos diferentes formas de comunicar una historia. Podemos implementar cinemáticas renderizadas por fuera del juego, o bien si el motor gráfico lo permite, se pueden hacer en tiempo real, entre otras tantas que ahora mismo no viene al caso mencionar. Sin embargo, para mí lo que hizo la gente de Remedy es simple y llanamente brillante. Ahorraron un montón de tiempo y dinero en el proceso, pero además nos dieron una historia con carácter. Que bueno, en realidad si nos ponemos a pensar, la historia en sí es bastante simple. Probablemente si la lees no te despierte el más mínimo interés, pero tengamos en cuenta que muchas veces importa más la forma en la que contamos la historia que la historia per se. Y ahí es donde radica la magia de todo esto, ya que muchas de las voces que escuchamos e incluso los modelos faciales provienen directamente del equipo de Remedy o familiares de los mismos. Y yo sé que algunos de ustedes podrán argumentar que estos modelados o incluso las voces son poco creíbles. Y ¿saben qué? A lo mejor tengan razón, pero se nota que están hechas con amor y por lo menos yo valoro muchísimo esto. Es que incluso te digo más, hasta los cómics que vemos acá no es que están dibujados desde cero, son literalmente imágenes reales de gente posando que después fueron pintadas por arriba. Dato completamente innecesario pero que por lo menos a mí me copa, la cara de nuestro protagonista estaba basada en la de Sammy Antero Jarvie, o más conocido como Sam Lake, quien sería socio fundador de Remedy, pero además el escritor de la historia. ¿Vos podés entender que el tipo metió su cara en el juego? La verdad, un Chad. Y no solamente eso, también lo habían usado para crear animaciones entre muchas otras cosas más, y todo con el afán de mantener los costos de desarrollo lo más bajo posibles. Sin embargo, hay un solo actor de voz que contrataron, y este privilegio lo tuvo James McCaffrey, el cual le dio voz a nada más y a nada menos que Max, y por cierto que en paz descanse porque se nos fue en diciembre del 23. Siguiendo con lo que te estaba contando, el juego para mí toma mucha inspiración de varias cosas de los 90, recordemos que salió en el año 2001, el 24 de julio más precisamente, y esto lo traigo a colación porque, al menos para mí, hay dos eventos previos y uno posterior a su lanzamiento que considero importante para su desarrollo. Por un lado, en el año 99 tuvimos la salida de Matrix, una película que puso en tendencia muchas cosas, entre ellas una estética muy marcada. A lo mejor te acuerdas de estos lentes de sol redondeados, prendas de cuero y botas largas, claramente todas ellas de color negro. Y por otro lado, el mismo año tuvimos un incidente que activó muchas alarmas y logró que la sociedad tome conciencia del maltrato escolar. Esto vendría siendo la masacre de Columbine, y si no tenés idea de lo que te estoy hablando, mejor pegale una googleada. Pero muy resumido, fueron dos pibes que entraron a la escuela y boletearon un par de alumnos. Si bien en las cámaras de seguridad de cuando esto ocurrió los podemos ver vestidos de esta forma, quiero que le prestes atención a este video por ejemplo. Esos de ahí son los mismos dos perpetradores de esta masacre y mirá cómo estaban vestidos, prendas de cuero largas, lentes y botas. ¿Y a qué carajos quiero llegar con todo esto? Bueno, miremos también cómo estaba vestido nuestro protagonista, todo de negro, campera de cuero, le faltaban los anteojos nada más. Así que como te darás cuenta, toda esta estética formó parte de los 90, así también creo yo como principio de los 2000. Cierro la idea, para mí hay muchísimos elementos de Max Payne que toman inspiración directa de esta película, aunque si nos ponemos a pensar, el juego salió antes, pero bueno, no importa. A lo que voy es que me parece genial porque a muchos nos gustaba tanto la película como el juego, así que poder replicar esto nosotros mismos era un golazo. Sin embargo, esto vino aparejado a críticas por parte de muchos detractores, entre ellos los padres que no querían que sus hijos jueguen este tipo de títulos debido a los acontecimientos recientes en Columbine. Y si a todo esto le sumamos que el juego toma lugar en Nueva York, ¿a que no adivinás qué fue lo que pasó unos meses después de la salida de este juego? Creo que no hace falta que te lo diga, ¿no? Así que toda esta escalada de violencia le dio todavía más motivos a los padres para que eviten que sus hijos pongan las manos sobre este juego. Igual, ojito, esto aclaro por las dudas, pasó en Yanquilandia nada más. Al menos acá en Latinoamérica no conozco absolutamente a nadie, y menos en Argentina, que nos haya prohibido jugar este juego, pero bueno, anda a saber. De cualquier forma, esto también genera el efecto contrario de lo que se busca, porque si vamos al caso, cada vez que algo se prohíbe o se restringe, vamos a encontrarle sí o sí la vuelta para poder conseguirlo. Volviendo puntualmente a la temática del estilo, el juego mete varias referencias a la mitología nórdica, las cuales van cobrando sentido a medida que avanza la historia. Y acá está claro por las dudas que se vienen spoilers, aunque el juego ya tiene más de 20 años, así que si todavía no te lo pasaste, ponete las pilas, flaco. Igual quédate tranquilo porque en este video no vamos a hablar mucho de la historia en sí. Volviendo al tema de las referencias, la droga que investiga Max se llama Valkyr, una referencia a las Valkyrias, quienes se encargaban de elegir a los caídos en batalla y llevarlos al Valhalla o al cielo básicamente. Y creo que puedes sacar tu propio paralelismo entre las drogas y esto, ¿no? Es más, el proyecto para crear dichas drogas se llamaba Valhalla. Otra cosa que me parece súper interesante es lo del detective Alex Balder. Su apellido es idéntico al nombre que llevaba el dios de la paz,
la luz y el perdón, el cual justamente terminó siendo asesinado y esto dio comienzo al Ragnarok. Esto podría interpretarse como una tragedia, y es que justamente cuando matan al detective, a nosotros nos terminan acusando injustamente de haber cometido dicho asesinato. Es que si vamos al caso no tenemos que irnos tan lejos a la mitología nórdica. Si vemos el nombre, Max Payne, podríamos llegar a traducirlo como dolor máximo o pena máxima si se quiere, y si nos ponemos a pensar que a Max le achuraron a la mujer y a la hija, bueno, algo de sentido tiene, ¿no? Y así como eso vamos a encontrarnos un montón de detalles en la historia que, si les prestamos atención, nos van a dejar con la boca abierta. Por eso mismo te decía que la historia en sí es simple, pero la forma en la que está contada y sobre todo estos pequeños detallitos son los que hacen que la terminemos amando. No puedo cerrar este video sin hablar de una de las mecánicas más importantes que tiene el apartado jugable, y estoy hablando claramente del bullet time. Básicamente es esto mismo que nosotros vimos en Matrix, solo que ahora podíamos hacerlo en el juego. El tiempo se ralentizaba, pero nuestro personaje podía apuntar y disparar normalmente. Ahora, lo que tenemos que entender es que cuando un título que llama tanto la atención se la juega añadiendo mecánicas que realmente no son moneda corriente, puede pasar que estas nos terminen confundiendo. Igual debo decir que después de que nos caguen a tiros un par de veces, más o menos le vamos a ir agarrando la mano. Y esto te lo digo porque la mecánica que nos permite ralentizar el tiempo está muy linda, está todo bárbaro, pero no dura mucho. Vos fijate que en la pantalla, en la parte inferior izquierda, nos va a aparecer cuánto tiempo tenemos disponible, y yo te puedo asegurar que si te lo gastaste todo haciéndote el piola para matar una sola persona, después cuando entres en una sala y te encuentres 3 o 4, ahí es donde te vas a arrepentir. Esta mecánica nos permitía hacer algo muy copado. Tengamos en cuenta que mientras que nosotros le estemos disparando a un enemigo, le vamos a hacer un stun lock. En otras palabras, mientras que lo estemos recontrallenando de plomo, no nos va a poder devolver el fuego a nosotros. Si a eso le sumamos que la única forma de curarnos es encontrando medicamentos, y déjame decirte, estos no abundan, es más, si pasamos de nivel incluso vamos a seguir teniendo la misma vida, debo decir que las mecánicas las tenemos que tomar con cuidado para no morir. Eventualmente esto nos obliga a buscar cobertura, elegir cómo y cuándo ralentizar el tiempo, pero sobre todo elegir exactamente qué arma usar. Igual esto último casi que no es un problema porque tenemos un gran arsenal disponible, de escopetas, ametralladoras, pistolas, e incluso muchas de estas armas se nos permite llevar en ambas manos. Dicho esto, las muertes en cámara lenta e incluso algunos ángulos de cámara hacen que este juego me genere un gran aprecio por los desarrolladores. Esto porque, a sabiendas de que tenían poco presupuesto, lo dieron todo. La verdad que Max Payne para mí representa una ejecución perfecta. Quizás para vos no lo sea y está perfecto, pero pongámonos a hacer memoria. Es el segundo juego de una empresa que la verdad no era para nada conocida, y encima tomaron todas y cada una de las medidas necesarias para mantener los costos de producción lo más bajos posibles. Y sí, con el diario del lunes podemos decir que estos tipos son unos genios, pero si te hubieras sentado con ellos hace más de 20 años atrás cuando plantearon estas cosas originalmente, hubieras pensado que estaban todos locos. Yendo a los datos objetivos, en Estados Unidos este juego fue uno de los 50 más vendidos para computadora entre los años 2000 y 2006. Sin embargo, yo creo que gran parte de su éxito comercial vino de la mano de Rockstar cuando ellos portearon el juego para Xbox, pero también para PlayStation 2, la consola más vendida por aquel entonces. Esto hizo que las ventas se dispararan muchísimo respecto a solamente tenerlo disponible para PC. Es que incluso te digo más, en un momento se creó una versión para Game Boy Advance y la verdad tan mal no se veía que digamos. Sin embargo, esto tuvo su contraparte, y es que el port llegó luego de la salida de GTA 3 y antes de la del Vice City, con lo cual quedó sangucheado entre dos títulos que la verdad se llevaron todas las miradas. Pero en vista y considerando todo lo que vimos a lo largo del video, para mí Max Payne es un juegazo. Uno que cumple en el apartado gráfico, jugable y por sobre todo narrativo. Hasta acá el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado y perdón si no hablé mucho de la historia del juego en sí, pero eso se lo dejo a ustedes de tarea para cuando se terminen pasando el juego. Yo por mi parte me despido y nos estaremos viendo en un próximo video.